Ya, entonces, ya buenas noches. A ver, vamos a empezar con. Yo creo que la canción, vamos a decirle, a ver, a Celia. Celia se anima a cantar la canción de Manquiquish. Le dicen buenas noches lo que pueda. Ahí está en el módulo. Vamos a ir corrigiendo. Ok, ya. Shamus chau mesaru besiros Chamusia, respondan y todo. Urria, Usha, puki nunca yasaki besiros Chapi, Chapie, Chap, mancha mankira wemo mantue bama masaruki chaike ushampae numa soni kisane. Chapie. Chapie, Yeah. Pie, Ya usted debería estar en el nivel intermedio, Celia. Es que la puse la canción en audio todo el día. Bien, 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 Celia. Masaru Kitaiki. Vamos, Gracias, Lisa. felicidad, a ver, vamos, vamos. No, No, ¿qué? ¿Cómo no? Vamos a ir corrigiendo. ya. Cham, chamusao mi sarak. Cham, chamusao mi saruki besiro. Chamusia. Chamurria, Lucia. Urria, Ipuki nunca yasaki besiro. Chap, Manki, Chapie, Chamurria. mankira o montar. Ay, no. Ahí, mire. Mankira o bama masaru kitaiki. Usiampae munasoni kishane. Chapie. Chapie, Chapie, Chapie. Ya, escúcheme, el audio está en la plataforma. Igual ustedes pueden de ahí, pueden, practicarlo, porque una de esas es lo que cuando termine el curso de B-Zero ustedes van a tener que hacer alguna motivación de algún canto. Y estos cantos son sencillos, son mire, de tres nomás, de tres rengloncingos. Ya, entonces voy a ir presentando, voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde está? Ya los saludo, yo creo que no habría problemas, ¿no? Tanto o tienen dificultad. A ver, ya, entonces los saludos ya es un tema que se ha avanzado de la anterior clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo saluda a la mujer? En el entorno familiar, Usha. ¿no? Ya, Ya, ¿Ya? Bien, y fuera, que no sea de su entorno, ¿cómo saludan? Urria, Raume, Raume. Raume, será. Y los hombres, fuera del entorno familiar sería Ra y bueno, el saludo normal sería Chamurraume. ¿ya? ¿Está bien? Y si yo le digo, a ver, eh, le digo a Felicidad, Ramama, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ella qué me tiene que responder? Um, Ram. ¿A usted? Sí, No sabría decir. ¿ya? Valeria, si yo le digo Rakiasi, ¿qué responde?
Tienen que mirar el módulo, ahí está. Valeria, ¿se durmió Valeria? Dicen, bueno, no es mi primera clase, estoy recién. Ya, está bien. A ver, Carla, yo le digo Rakiasi. ¿Usted qué me va a responder? Urria. Bien. Si le digo a Diego Raiñuma. Chamurria. Bien. Si le digo a Limber Raisai. Chamurria. Ya, si le digo a Lady Ram- Rana Pae, ella que me, ¿cómo me contesta Lady? Usia. Ya. Ya, entonces, ahí está el módulo, ese, los saludos que se, Manquiquiche está en el módulo 1. Ustedes pueden descargárselo, imprimírselo, yo lo tengo aquí impreso, yo aquí está en mano. Ya, ustedes igual pueden ir, lo pueden imprimir y ya tienen ahí su módulo. Ya. Entonces, ahí como lo ven, dice Novirino Nitopesitukitipir. Significa nombres del cuerpo. ¿Ya? Eso significa el tema 2 del módulo 1. Tienen que ubicarse. ¿Ya están ahí? Ya, supongamos que lo tienen el módulo en mano ya y síganme ya. Dice el cuerpo humano. Entonces, vamos, ahí hay una cancioncita, mire, dice Sony Nusaru Aibuno Ñe, dice, ¿no? Esta es una canción también así como el de Sí, yo lo tengo preso. del primer módulo ya. Entonces, escúchenlo, miren, la canción dice así, dice, el título es Nusaru Aibun Noñe, ¿ya? Dice, mire, Nusaru Aibun Noñe, Urria y Moyacas, y Sukuna Nuñu tu manita Kawish, nada más, ¿ya? Tu manita Kawish. Esa es la canción. Está hablando de. Yo se lo voy a pasar en plataforma. En la plataforma se lo voy a cruzar en castellano y en vez de más de un rato para que ustedes vayan dándose cuenta qué es lo que dice ahí. Ya, ahorita vamos a. ¿Ya? Porque si nos vamos al castellano es un poco lo que se hace cuando uno enseña, por decir Besiro, uno lo que hace es que el castellano dice una cosa y en el Besiro hay que acomodarlo acorde al castellano, ¿ya? A ver, vamos. Pucha. ¿Me escucharon? ¿Se fue la señal, creo, no? Sí, se cortó. Malas, ¿no? Un poco el tema de internet, creo que está
está mal. Escúcheme, Lady, ¿puede cantar esa canción o no? Sí, profe. ¿Esta de acá? Sí. A ver. Nusaru aibun noñe usia imo yakais isiukina nuñoñuku tu manitia wish. No, profe. ¿Cómo no? Si ya lo cantó. Bien, así de esa manera van a ir aprendiendo, ¿no? El tema de la pronunciación y es practicando, ¿ya? Valeria, a ver. Solo que no puedo pronunciar muy bien. Ya, igual vamos. Se corrige. Nada. Ya, a ver, Carla. Sí. Vamos. Nusaru aibun noñe usiaimo yasak isiukina nyuntu manikai kai wish. Escúchenme, ahorita le voy a pasar un audio y para que ustedes lo escuchen cómo se canta, ¿ya? Ya. Está un poco mal la señal, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí, Recién se escucha, hace rato que se cortó. ¿Será? Ya. Ya, escúchenme, está un poco mal la señal, pero vamos a ir avanzando mejor. Le voy a pasar el audio en la plataforma, ahí para que ustedes lo descarguen, lo puedan escuchar el tono. La próxima clase, Mankikish y Nusaru. Esas dos cancioncitas tienen que aprendérselo, ¿ya? Tarea, aprender la canción del módulo 1 y módulo 2, dice, ¿no? Ahí anótenlo. Va a valer punto. Yo ya voy a tomar en cuenta el tema de las canciones, pronunciación y todo, ¿ya? Vamos a avanzar, ¿ya? Ya. Entonces, miren aquí lo tenemos al cuerpo, a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces ahí, frente, en vez de Ciro es kutash. A ver, frente en vez de Ciro, ¿cómo se dice? Kuta. Ya, Kutash. kutash. Ya. Ojo, en vez de Ciro, sitosh. Vamos, ojo, ¿cómo se dice? Citos. Ya. Citos. Ya, vamos, con umasus, oreja. Vamos, oreja en vez de Ciro. Umasus. Ya, ahora, díganme en vez de Ciro, ¿cómo se dice frente, ojo y oreja? Kutash, Sitosh, Dos. Umasush, Kutach, Sitoch, Umasur, Kutas, citos, umasur. Kutash, Umasu.
Kutas, Sitosh, Umasush. Kutas, Sitosh, Umasuk. ¿Ya? Lady, ¿cómo digo oreja? Umasus. ¿Ya? Valeria, ¿cómo digo ojo? Sitos. Limber, ¿cómo digo frente? Kutas, Diego, ¿cómo digo eh, a ver, ¿cómo digo esa oreja? Oreja, si no me equivoco, es Umasuch. Ya, ya está bien, pero yo le estoy preguntando cómo digo esa oreja. Mm, es, sería, no sé, le dicen, sería, se me viene a la mente, no sé, esa de lo que estamos avanzando de Ra, No, no sé si podría aplicar. buen día oreja va a decir. Ah, perdón. Ya, escúchenme. Ahí vamos a poner por delante, anótense un verbo. Ese significa ashina. Pueden escribirlo. Yo voy a preguntar en cualquier momento, así como lo estoy preguntando. Díganme, ¿cómo se dice? Esa frente, usted tiene que ya saber ya. Y por eso le estoy diciendo, anótense todo lo que... ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo puede decir ese ojo? Sería A, Sitoch, Ashina Sitor. A, ay. ¿Ya? Anótense. Lice, ¿cómo es Ashna? ¿Cómo lo escribo? Ashina, brinca, esperen. Brinca, le paso al chat. Ahí. Ashina. Así. Con I cortada. Eso significa ese o esa. Ya, ahí está. Así se escribe, ¿ya? Lo paso, pueden. ¿Se lo puede repetir otra vez, por favor? No me ha llegado, profe Limber, estoy presente. En el chat está. Está en el chat. Perdón. No personal, ¿ya? Escúchenme, ya. Estoy diciendo, Ashina es ese, esa. Ese es un verbo, ¿ya? Estamos usando ya. Ese, esa. O voy a decir aquí por decir. Ashina, Sitor. Ashina, Sitor, Lady, digamos. Su ojo, ese ojo de Lady, por eso. Ese ojo de Lady. Es de. ¿Ya? Entonces anótense, es de igual. Pero, ¿cómo se escribe? Así como lo oyen nomás. Ui, U y I. ui. Sí, Ah, ui. Es que yo escuché ui. es de. Ui. Ya. Entonces, sigamos. A ver.
Ya. Ahí dice Kutasakish, dice, ¿no ve? ¿Qué era UI? De. D. Ya. Kutasakish en vez de Ciro es ceja. Kutasakish. Ya. Kutasakish. Ahora sigue. Ahí se te ven Tish. Tish es cuello. Tish, cuello. Ompakish es hombro. Hombro. Zapaur es axila. Así. O como verbalmente decimos sobaco, ¿ya? Tusir es pecho. Ok, ok. ¿Ya? Kiporos es ombligo. ¿Ya? Están anotándolo, ¿no? En su módulo, o si lo han impreso ahí, anótenlo. Sí. Sí, dicen. Amigo, una pregunta. ¿Cómo eso del Bessie recibe las impresiones o ya se cerró ya? Ya, entonces, a ver, vamos a ir practicando. Hola, ¿no se escucha? Ay, mi micrófono. Ya, entonces, a ver, vamos a ir practicando, ya, a ver, Celia, ¿cómo digo pecho? No lo veo. Tu six. Ya, Valeria, ¿cómo digo cuello? Se fue Valeria, ya. Cuello, Es limber. que no puedo pronunciarlo. Tiene que aprender, tiene que ir viendo los módulos. Si no, aplazadation, digo. ¿Ya? Ah, sí, Vamos, es mi primera clase, recién me estoy integrando. Ya voy a ir leyendo un poco. vamos, limber, ¿cómo digo hombro? Ompakish. ¿Ya? ¿Cómo digo axila? Carla. Zapaush. ¿Cómo digo felicidad? ¿Cómo digo ombligo? Kiporosh, ¿Ya? Ya, voy a avanzar otra vez. A ver, ahí vamos a ir primero con el del hombre, ¿ya? Vamos por, ya. Tirikish. Listen, terminó. Yo solamente escuché hasta ombligo. Ah, es su señal, su señal. Seguimos en clase hasta las 10 creo. Ah, no, el audio que no escuché. Se cortó. Ya, vamos, entonces, el órgano reproductor del hombre, Tirikish se llama, ¿ya? Rodillas, hinchar, ahí rodilla y sigue la pierna, y ish, y talón es kian, ¿ya? Vamos a ver, Diego, ¿cómo digo rodilla?
hinchas, ¿Ya? Limber, ¿cómo digo el talón? Kias. ¿Kias? No. Kians. Kians. ¿Ya? Lady, ¿cómo digo pierna? Pierna. Mm, pierna. am, y ish. ¿Ya? Ya. Está bien ya. Ahora vamos con lo que es acá donde están lo ven de que está la mujer, ¿ya? Tanus es cabeza. ¿Ya? Cabeza, tanus. Iñas es nariz. Arush es boca. Y piais es seno de la mujer, ¿ya? O como vulgarmente decimos, teta, ¿ya? Brazo es ipias. Estómago que vea que ya sea hombre o mujer, petacus, estómago, ombligo, shobores, ombligo en las mujeres o shobores, o mano, mano, dedos, azue es dedos. El órgano reproductor de la mujer, pasins. Pierna, tapar. Pies, popes. Y dedo de los pies a su popes. ¿Ya? Vamos entonces a ver a quién. Felicidad. ¿Cómo digo boca? Arush, ¿Ya? Lady, ¿cómo digo dedos? Usupopes. Ya, a ver. Sandra. Pies, ¿cómo digo? Popes. 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 ¿Ya? Popes. ¿Y dedo? A su popes. ¿Ya? Celia, ¿cómo digo brazo? Ipias. ¿Ya? Limber, ¿cómo digo nariz? Iñas. ¿Ya? Ya, así sucesivamente, como ustedes están viendo ahí, ¿no ve? Ustedes, eso es,
son las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Ustedes pueden pueden ir practicando mucho mejor y vamos a estar con esto un poco, vamos a repasar, ¿ya? Porque es importante, pues esto todos nosotros, por decir, lo usamos comúnmente en la vida diaria de todo, ¿ya? Entonces, escúcheme, yo le tengo una presentación que le voy a mostrar, ¿ya? Voy a dejar compartir y voy a mostrar otro, ¿ya? ¿Lo ven? Sí. Ya. Esta presentación está con audio, está cómo se pronuncia, ustedes pueden escucharlo, yo lo voy a pasar también en la plataforma para que ustedes lo vean. Es una presentación en PowerPoint y pueden más tarde le voy a subir ya. Aquí en esta presentación que voy a mostrar no se escucha, ¿ya? Pero aquí lo está detallando bien casi toda la parte del rostro, cómo se dice, ¿ya? Cutage dice ahí, ¿no ve? Frente. ¿Ya? Entonces, citos dice ahí, ojo. Umasure, oreja. Iñar, nariz. Arupitar es mentón de aquí de la boca, ¿no? Que en o esto comúnmente que aquí abajito de la boca, no es que tenemos un que le llamamos mentón o quejada, como le dicen, arupitar es, ¿ya? Cabello y quitanús. Cachete, nuestro cachete, por decirlo, es ochor. Y el cuello es tir, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo cabello? Limber. Iquitanús. ¿Ya? Gabriela. O Sandra diré. Sandra, ¿cómo digo cachete? O George, algo así. ¿Ya? Mentón, ¿cómo digo? O quejada, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo se llama? Lady. Arutas. Arupitas. ¿Ya? Arupitas. Ese signo de mayor es una I cortada. Yo mañana lo voy a arreglar y se lo paso, ¿ya? Dicen por presentation. Y no se escucha.
Se pierde Creo la que señal. se desconectó. Hola, hola, hola. No hay ni la pantalla ni el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí. Abandonó la ¿Ya clase, acabó? Ahora profe. sí. Hola. No, está mala señal, sí, pues. Ya, por eso no se ve nada ya. Entonces, lo que está preguntando acerca de cabello es, ¿qué anotó ahí? Iquitanus, ¿no? Iquitanur. Ya, Todo lo va a subir, dice en la plataforma. sí, lo voy a subir dentro de un ratito. Ah, ya, listo, Ya, gracias. no tengan pena que igual la clase se lo voy a Dicen la subir. música igual no la puede subir. Todo el material de apoyo se va a subir. La clase que se está desarrollando también va a estar disponible en plataforma. Se está grabando, no se preocupen. Ya, entonces, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué me dice Dicen, Carla? eh, no, soy yo, Diego, dicen, va a disculpar, es que se me apagó mi celu, he estado fuera todo el día, pero estoy acá conectado, estoy escuchando su clase. Ah, ya, pues. No lo vi, pues por eso no le pregunté. Ah, no me pregunta, nada más, yo estaba esperando que me pregunte. Ya. Sigamos. ¿Lo ven? La presentación. Sí, sí, se ve. Sí, Ya. sí. Ahí le tenemos la boca, miren. Parte de la boca. Labios. Abearus. Labios. Abearus. Utus es lengua. Y diente es oos. ¿Ya? Anótenlo. De todo modo, va a estar, yo lo voy a subir. Si quieren, anótenlo, pero ahí va a estar el material igual, ¿ya? Ahora, Diego, ¿cómo digo lengua? Utush, Limber, ¿cómo digo diente? Dicen, no identifico. Os. Sí, correcto. Sandra, ¿cómo digo labios? Abeu arroz. Abeu arus. Arus. Abeu arus. Abeu arroz. Arus. Arus. Diga arus. Arroz. Arus. Arus. Abeu arus. Ya. Ya está bien. Falta yo, Lizzy. Bien. Carla, ¿cómo digo labios? Abeu Arush. Bueno, así pues, está bien. Nivel intermedio tendría que estar ya. Lady, diente. Os. Felicidad, lengua. Tush. Tus, Utush. tus. Ya. Utush. Valeria, labios. Abe Arush. Abeu. A ver, de nuevo. Abeu. Abeu arus. Arush. Ya. Celia,
Diente. Os. Ya. Muy bien. Sigamos, sigamos. Ya que está perfecta la señal. Ahí. El ojo. Ahí está el ojo. Ya. A ver. Pestaña. No, no es pestaña, pues ceja. Kutasakish. Ojo. Ojo es sitosh, ¿no ve? Y eso redondito que uno tiene en el ojo ahí, que lo hace ver que quiénes son ojos café, ojos negros, ojos azules, ojos verdes, ¿no es? Ese se llama niyositosh. No sé, ¿cómo se llama eso, esa bolita ahí del ojo? ¿Alguien sabe? Pupila. La pila ese. Niyositos, pupilas del ojo. Pestaña, sukish. ¿Ya? Valeria, pestaña, ¿cómo digo? Sukis. ¿Ya? Felicidad, ceja, ¿cómo digo? Kutasakish. ¿Ya? Limber, las pupilas del ojo, ¿cómo digo? Ni yo. Sitosh. Ya, ok. Sandra, dígame todo lo que ve ahí en el ojo. A ver, Kutasakish es ceja, Niyositor es la pupila del ojo y Sukish es pestaña. Ya. Carla, dígame todo lo que vimos en la boca. Ya. Utush sería lengua. Abeo arush, labios. O osh, dientes. Ya, ok, bien. Diego, dígame todo lo que ve en el ojo ahí. Dice Kutasakish, que es cejas. Niyositosh, que es pupila. Sukich, que es ceja. Ah, perdón, pestaña. Ya, ok. Celia Lady, dígame todo lo que vimos en la cabeza. La cabeza. Kutasakis, Kutasakis, frente, no, Kutas, frente, Sitos, ojo, Umasakis, oreja, Umasakish. Umasus, oreja. Cabello, Tanús, Tanús, cabello. nariz,
Cabello, tanús, No. ¿no? Tanús, nariz, iñas, Cabello, ¿cómo digo? tanús, No. Tiquinatush, natús, Iquitanur. Tiquitanush, Ya. Iquitanur. iquitanús, iquitanús. Boca, arús, después Cachete, ¿cómo digo? cachete. ¿Cómo era ese cachete? Se me olvidó, profe, el cachete. Pide ayuda. ¿Quién? Nombre. Ochor. Ayuda, Ochor. Ya. ochos. ¿Cómo digo el quejada o mentón? Mentón. ¿Cómo era mentón? Profe, se me olvidó la cabeza del mentón. No está anotando. Arupitar. Ca- Bien. No está anotando. Está durmiendo. No estoy durmiendo. Es que no estoy en mi casa ahorita y estaba escuchando. Ya. Bien. Sigamos, ¿ya? Así de esa forma voy a ir a preguntándole para que no ustedes también tengan. ¿Ya? Vamos, sigamos. Ahí está. Lo mismo que hemos dicho. ¿Ya? Tusir, pecho, zapau, sobaco, axila, quiporos es ¿cómo se dice estómago, creo, estómago. Ombligo. ¿Qué? Ombligo, tipo roch. Ah, sí, ombligo, quiporos. Tiriquish, es el órgano reproductor del hombre. Tapar son piernas. Petacus, estómago. Hombro, ompaquir. Senos y piais. Ahí seno. Brazo y pies. En el de la mujer, shoboresh es ombligo. Pashinch es el órgano reproductor de la mujer. Ya, el mismo, lo que vimos en el módulo, ¿ya? Pecho, como digo, Celia, pecho. ¿Dónde está? ¿Y piáis? Pecho y pies. No, no encuentro. No tengo licencia. Tusir, pecho. Ah, está en la otra página. ¿Ya? Y pies es seno de la mujer. ¿Dónde está? ¿Ya? Ah, aquí. Sí, aquí está. Valeria, ¿cómo digo? Brazo. Y piax, Sandra, ¿cómo digo? Axila. Zapaush. ¿Ya? Diego, ¿cómo digo el órgano reproductor de la mujer?
Pasinch. ¿Ya? Carla, ¿cómo digo órgano reproductor del hombre? Tirikish. ¿Ya? Limber, dígame todos los nombres que ve ahí de la imagen del hombre. Ya le hice Tusis, ¿Ya? que es pecho, Zapaus, que es axila, Kiporos, que es ombligo, y Tiriquís, órgano reproductor del hombre, y Tapaz, pierna, y barriga, Petacus, y eso es todo. ¿Ya? Bien, Limber. Felicidad, dígame la imagen que ve de la mujer. Vamos, felicidad. Ay, perdón, la había estado sin micro. Ipiais senos. Ipiax brazo. Shobores ombligo. ¿Qué más? Paxins, aparato reproductor de la mujer. ¿Ya? Y hombro, ¿cómo digo? Un, un paquish, ¿Ya? Cuello, cuello, tis, tis, ¿ya? tis, Dedos de las manos o de los pies. de las manos, De la, a su es, y mano, es, ¿ya? Rodilla, hinchas, hinchas, ¿ya? hinchas, Pierna, y ix, pierna, y y ix. no, y no es pierna. Ah, tapax, perdón. Y es esto aquí del tobillo que le dicen, ¿no ve? Ese ir. Tapax, pierna. Tapax. Y talón, Talón. Tians. kian, Tians. Kians. ¿ya? Valeria, todo eso lo que ve ahí, nómbremelo en la que ve en la imagen. Valeria, hola, buenas noches. Champri. Nada. Celia, dígame todo lo que ve en la imagen, hombre y mujer. A ver lo que me acuerdo.
tus, tusish, pecho, ¿Ya? zapaush, axila, kiporosh. Yo estoy en duda en esa, porque en la imagen que dijo usted de los hombres, kiporosh dijo ombligo y dijo también shoborés ombligo. ¿O será que yo escuché mal? No No. sé. Escúcheme, Kiporos, sí, está en lo correcto. Se me parece que estamos. Kiporos es barriga o estómago, weón. Ya, lo voy a borrar. Ya, y Shoboret es ombligo. Ya. Gracias. Y Petakush sería estómago igual. Petacus es esto de los lados de aquí del hombre y la mujer, ¿no es? Esto de la cintura, algo así. Ah, ya. Ya. Cintura, entonces. Yo eso tampoco había notado, tenía ojo. Ya. Siga. Entonces, Tikirish, órgano reproductor del varón. Ya. Pax es el hombro. Ompaquish. Estos ojos. Ompakish, hombro. Petakush, eso es estómago. Cintura, ¿no? Cintura. Pero igual podemos decir petacus, podemos kiporó, que igual se está refiriendo a lo que es estómago, cintura. Ah, Ya. ya. Y piax, seno. ¿Y piax qué es? Y piaix. Y piaish. Y piaix. Seno. Y piax. Es que Y piaish. Seno. brazo. Y piaix es seno. Y piax, brazo. Chores, ombligo. Pansinki. Pasinsh. Pachins, órgano reproductor de la mujer, y tapax, pierna. Ya. Ok. Sigamos bajando. Ahí vemos la imagen, mire. Yo le voy a decir espalda. Topiriish. Espalda. Espalda o... Sí, espalda. Topiriish. Es espalda. Y chacus es igual espalda, pero más se refiere a la columna vertebral que tenemos, ¿no ve ahí? Ustedes pueden decir chacur o topiriish, igual se refiere a lo mismo, pero el chacur va más es espalda, pero ya con el con la columna, mayormente columna vertebral. Sipor es ano. Tapeur, esto de aquí de la cabeza, acá, atrás, no es cuello, es del cuello atrás, ¿no ves? La nuca. La nuca, es exactamente. Tapeur, nuca, pues no sé cómo se llama realmente, pero todos le decimos nuca. Pasisir es esto de acá, el omoplato que le decimos, ¿no es? Que son como el omoplato, pues, ¿ya? Pasisir. Yotos es esto de aquí, la cadera. Yotos. Y tarisir es nalgas.
nalga, tarisish, nalga, ¿ya? Vamos a ver. Felicidad. Como digo, nunca. ¿Cómo? Tapeus. Ya. Limber, como digo, nalgas. Tarisish. Ya. Diego, como digo, cadera. Yotosh. Eh, Sandra, como digo, espalda. Topirish. Ya. O también, ¿cómo puedo decir? O quedemos en uno, a ver. Si le ponemos topirish, columna. Eso anótenlo mejor, ¿ya? Y chakur nos vamos a quedar con espalda. ¿Ya? Entonces, Sandra, ¿cómo digo espalda? Chakush. ¿Ya? Celia. No, ¿cómo digo? Siposh. ¿Ya? Ahora, Lady. 3 nombres, dígame de esa imagen. Tarishis, nalga, tapeus, nuca, pasisis, omoplato, ¿Ya? Valeria. Dígame 3 nombres que no haya mencionado su compañera. Espalda, chacús, anos y pos. Y otra. Nalga, tariquís. Ya perdió, ya lo nombró. Cadera. ¿Cómo digo cadera? No estaba atenta. Valeria, cadera, ¿cómo digo? Yo tos, listen. Ya. Ok. Te llamo. Este es un brazo. ¿Ya? Ahora aquí. Zapau, ya sabemos que es sobaco o axila, ¿no ves? Y piach es brazo. ¿Ya? Patarish es codo. Muñeca, eso que le decimos de las manos, ¿no? Del brazo, ¿no? Muñeca, ¿no? Está mal tu muñeca, dicen, ¿no? Ese se llama iki es. Manos es. Dedos azu es. Y uñas kikish. ¿Ya? Vamos. Sandra, uña, ¿cómo digo?
Kikish. Ya. Celia, ¿cómo digo codo? Patarish. Ya. Muñeca. Muñeca en mi mano, ¿cómo digo? Limber. Iki es Ya. Vamos, Carla. Brazo. Ki, Ipiash. ki, Ya. Vamos, Valeria. ¿Cómo digo? Dedos. uñas. Uñas. Uña. Dedo, dedo. Vamos, vamos, saque su apunte. A su vez. Dedos ya. Felicidad. Axila. Zapaus. Ya. Ok. Vamos, vamos, vamos. Sandra. Nómbremelo todo lo que ve en la imagen. Ya. Zapaus, axila. Ipiash, brazo. Patarix, codo. Patarix, sí, patarix. Y que es muñeca, es mano, azul es dedos y kikish uñas. Ya, bien, correcto. Diego, nómbreme tres de ahí de esa imagen. Listo, dicen Kikish, Ipiach, Patarich. Ya. Vamos. A ver, ¿quién? Lady, dígame los tres, lo que no, su compañero no dio. Ipiaz, brazo. Zapaús, sobaco. Kikish, uñas. Active este. 4. Ya. Vamos, Celia. Nómbreme codo, uña, muñeca. Patarix. Kikish. Y kie es. ¿Y qué es? Esa es la I con la crucecita, ¿no? Sí. Ya, escúchenme, a ver. A ver, pronuncie, Valeria, pronuncie Iki es. Iki es. Ya. Vamos, Limber, pronuncie Kikish. ki is No, Kish, no. Kish. ki kis Ya está saliendo más o menos por ahí, ¿no? Cuesta un poco esa pronunciación. Y, a ver, pronuncie. Y. y Ya, vamos. Sandra. Kikish, pronuncie. Kikish. No, Kikish, no. Kish. Su lengua medio parringa o medio
Y kish. Kish. ¿Así? Kish. Kish. Ya. Celia. Kish. 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 Esa lengua. Ya, que me sale esa. Sí, así, ¿Qué? exactamente, esa que hizo primero. Es que no puedo unir la con la ki, con la k. Kish. Esa. Tienen que pronunciar, ¿ya? Carla. Kish. 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 No, está bien. Usted pronuncia bien primero, después Kish le hace. A ver otra vez. Kish. 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 Ya, más o menos ya. Va a ir saliendo, ¿ya? Sigamos, más abajo. El último, creo, sí. Ya. Ahí. Miren que la pierna tiene harta. Tapar pierna, hinchar rodilla, tobillo y ir dedos a su popés, uñas, quiquish, popés, talón, pitas, eh, eh, ¿cómo se dice? Pucha, se me fue ahorita. A ver. Kian, tobillo. Ya, Kian. Popés. ¿Qué es popés? ¿Pies? Ya, Yes. bien. Ucheus. Ucheus es esta. Cuando usted. No sé cómo se llama esto de aquí. De cuando uno. La pierna así un poco lo une o lo abre y lo cierra. Es ¿Cómo le podemos decir? Ucheus, algo así, no sé qué ponerle. Morocco es Taba y Ish. Morocco. Eso de ahí arribita del Morocco, ¿qué se llama? ¿No sabe haber uno? Se me pasó. Un nombre. Trae la rodilla, ¿no? Sí, sí. Nosotros le pusimos un nombre, ya, pero de todos modos yo mañana lo voy a y lo paso al grupo, qué significa ya. Ya, entonces, vamos a ver. Valeria, ¿cómo digo talón? Tax. ¿Tash? Ah, ¿Cómo? tas. Vamos, más fuerte. Sandra, talón. Pitash. Ya. Tas. ¿Así le dicen o estoy mal?
Pitas. A ver de nuevo. Pitax. Ya. Va a ir mejorando los días. Pitax. Faltan 3 meses y medio, creo. Y va a salir pronunciando bien. Ya, vamos. Limber, ¿cómo digo? Uña. Kikis popes. Bien, Kikis Limber. popes. Limber, está atento. Carla, ¿cómo digo? Morocco. Taba y ish. Ya. Lady, ¿cómo digo? Canilla. Canilla. Ucheus. Cheu. Canilla. Canilla, La ¿cómo canilla. digo? ¿Ah? ¿Canilla o sotilla? Canilla. Canilla, 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 canilla. ¿Quias? No. ¿Pitas? No, nada, no está atenta. Celia, ¿cómo digo? Canilla. Canilla. Y ich, batería. Tobillo. Y ich, dicen, Canilla. Ya. Sandra, ¿cómo? Nómbreme todo lo que ve ahí. Ya. Tapar pierna, hinchar rodilla y ir canilla, tabair, morocco, kian, tobillo, creo, popes, pies, pitar, talón, azupopes, dedos de los pies y kikir, popes, uñas. Ya. Diego, nómbreme todo lo que ve ahí. Menos Ucheus. Mañana le voy a pasar al grupo. Menos esa. Ah, ya Liz, estaba con dudas. Ya. Tapas, pierna o muslo, ¿no? Ay, mira. Hinchas, rodilla y ich, canilla, azupopes, dedo de los pies. Azupopes. No, azupopes. Ay, perdón, azupopes. Ya. Ya. Kikis, popes. Kikis popes. Ya. Kikis, popes. Ya. Uña de los pies. Este, taba ish, morocco, kiach, tobillo, Kian. kian. Ya. Popes, pies y pitas, talón. Pitar. Ah, pitas,
Ya, está bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver, están durmiendo, creo. Lady, ¿cómo digo codo? Limber, ¿cómo digo codo? ¿Codo? A ver, codo, codo. Lo siento, profe, que hacen mucha bulla en mi casa. Limber, ¿cómo digo codo? Codo, patarish. Carla, ¿cómo digo uñas de los dedos? Kikish, ¿Cómo? Kikish, Ya. Diego, ¿cómo digo diente? Es O8. Ya. Celia, ¿cómo digo labios? Labios. Abeu. Arush. Ya. Valeria, ¿cómo digo lengua? Vamos. ¿Nada? Limber, lengua. Dice, no he tomado apunte. Se me ha olvidado. Anoten, lengua, utus. Pestaña, ¿cómo digo Sandra? Sukish. Ya, está bien, ya. Vamos a ir, vayan repasando ya, vayan repasando el tema. Ahí el módulo, le voy a pasar esta diapositiva y le voy a dejar una actividad, una tarea en plataforma. Ya ustedes le van a ir viendo, ya, para que ustedes también practiquen. Ya con son 2 temas que se está avanzando. Va a haber evaluación tal vez el viernes de los dos. Ya, de los dos contenidos. Vayan, lean el módulo. Tal vez en clase no sea, pero va a haber en plataforma, va a estar disponible. O por ahí en clase el día viernes. Ya, eso tomen en cuenta de los 2 primeros temas. Saludo y partes del cuerpo. Vamos a ir avanzando 2 contenidos. Voy a dejar actividades y vamos a hacer evaluación, ¿ya? De 2 en 2, ¿ya? Así que vayan practicando, especialmente pronunciación, para que no nos vamos atrasando, ¿ya? Vamos, yo dentro de un rato lo voy a colgar en plataforma esta diapositiva. Tal vez mañana ahora voy a también colgarle la tarea. Y el examen va a ser a cualquiera, también le puedo preguntar. Eso tómenlo por seguro, ¿ya? Y alguna duda, alguna pregunta antes que nos retiremos.
Ah, y lo que han pagado ya el primer módulo, pueden pasarme foto de su depósito. ¿Ya? Entonces, pueden ir pagando también 110 a cuenta de IPLC. ¿Ya? Entonces, no sé, alguna duda, pregunta, inquietud. Nada, ninguna. Está claro, Licen. Ya, las clases que se está desarrollando, ¿lo ven bien, mal, regular? Punto de vista, a ver, Sandra. Está bien, Listen, todo claro. Solo que algunas palabras no nos cuesta escribirlas. Sería bueno que en otra pantalla los typee usted y Ya, nosotros podamos escribir. ya está bien, eso Sí. lo voy a tomar en cuenta. Un día vamos a poner cómo se escriben, ¿ya? Por ahí el viernes le mando las palabras así, ¿ya? No sé, lo demás que dicen. Sí, estaría bien. Buena idea para poder aprender la escritura. Ya, Está bien, Licen. ya. Ok, bueno, ya, a ver, como no, ya saben, ¿no? Ya saben que va a haber evaluación, entonces yo lo voy a preparar. Y bueno, pues nos veremos el día viernes, ¿ya? Viernes. El día viernes nos vemos a las 8 en punto. 10 minutos para que se registren su asistencia. Y luego empezamos, ¿ya? Ya. Tarikiuaka Sandra, Tarikiuaka Limber, Tarikiuaka Celia, Carla, Lady, Valeria, Felicidad y Tarikiuaka Diego. Aritiu acá. Tariq acá. Tariq acá, Licen. Tariq. Tariq acá, profe. Tari, ¿qué hubo acá? Ñanune caso. Tarikiuaka, ya le dije. ¿No quieren irse o quieren seguir pasando clases? Hasta luego, Licen. A practicar nomás. Ok, ok. Valeria. Su hermana de Selva. ¿Quién güey? Valeria, de por venir. Ajá, Valeria. Será era antes. Mira, güey. No va. Yes. No, bien más.
el documento de nosotros para que ahí lo revisemos